Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy les queríamos dar de pronto un conversatorio, algo entre un compañero y yo, Diego Molina. Bueno, sí, nuestro examen lo vamos a hacer en formato de conversatorio para dar un poco de muestra de lo que hemos aprendido este periodo, aparte de dar algunas opiniones o puntos de vista en varios aspectos de los temas que hemos dado. Puede ser la evolución y el aspecto de esta dentro del hombre. Si quieres añadir algo más, Rubén, para empezar. Bueno, quería empezar este conversatorio, esta charla, con el primer tema que dimos este periodo, que fue la biología evolutiva. Y esta pues se basó en varios experimentos o varios postulados que pusieron ciertos candidatos. ¿Candidatos como quiénes? Se preguntarán. Pues muy claro, Aristóteles, el que nosotros conocemos de pronto de tantas cosas, la matemática, la física, la astronomía, pues este dio la teoría del postulado del fijismo. O otro que conocemos por distintos métodos, Platón, que filósofo, uno lo conoce pues de pronto de la filosofía más que todo, y este también está metido aquí con distintos estudios que hizo. O Carlos Bohm con la teoría de la evolución, una teoría bastante conocida alrededor de todas las personas y de este mundo. O George Cuvier con la teoría del catastrofismo. ¿Algo que aportar, Molina? Sí, me gustaría resaltar esta teoría del catastrofismo, pues una teoría muy interesante que dio origen a muchos temas, como tal y puede ser la creación de la luna. No, esta teoría tan conocida que hablaba del choque de la Tierra con otros cuerpos de tamaños proporcionales y el resultante de este fue la creación de la luna, algo que tiene bastante sentido a la física de hoy en día y también puede ser también los principios evolutivos de la nave, algo súper importante que dio paso también a la teoría de la evolución de Charles Darwin. Bueno, quería continuar acerca de alguien muy importante para todas estas teorías y para todo esto que es la evolución, el señor Charles Darwin. ¿Quién fue este señor? Pues fue un investigador que su propósito fue ver cómo evolucionaban las especies, o si lo hacían siquiera. Para esto fue a una isla él solo donde habían distintas especies de aves y las observaba por mucho tiempo a ver qué comían, cómo se relacionaban, según cómo eran sus características, si eran más grandes, más pequeñas, el tamaño de su pico, su cabeza. Y con esto él pudo ver y demostrar de que qué cosa vio, qué cosa demostró, de que la teoría de la evolución en cuanto a las especies o de pronto también en cuanto al humano, pero más que todo pues él lo vio en las especies, es cierta y se nota. Hay ciertas clases de aves que de pronto tienen los picos más grandes o más pequeños. ¿Y esto por qué? Por la medida en la que se adaptan a los ambientes, ya sea un hábitat en el que tengan que comer frutas más duras o de pronto algo más pequeño y por eso su pico es de alguna manera, o por ejemplo, si comen nueces, para comer nueces pues tienen que tener unos picos bastante prominentes y de una fuerza bastante grande. Y por esto fue de que Darwin se pudo dar cuenta de que la evolución ocurre en tanto las especies como en distintos animales o hasta a veces en las plantas, dándonos cuenta de que de pronto en una zona donde nieva las plantas son distintas a de pronto en una costa. ¿Algo que aportar sobre eso, Diego? Vale, yo también me gustaría extender un poco esta teoría de la evolución de Charles Darwin, porque también es verdad que se centra mucho en los animales, negar la importancia, es más, no podemos ni siquiera ignorar la importancia que este tuvo para la especie humana, dando, por ejemplo, origen esta teoría a la teoría de la evolución del hombre, ¿no? Que partimos de ciertas características de una especie de primate, o mono, si lo quieres llamar así. Eh, Cómo a través del tiempo el ser humano se fue separando de esta especie, no solamente de manera física, sino también de manera casi celular, por así decirlo, molecular,
pues vimos una variación bastante notable en cuanto a nuestro aspecto y en cuanto a nuestro ADN. No hay una separación, pero aún así se ve ese ligamiento, esa evolución que se da. Vaya. Eh, ¿Qué podemos rescatar también aquí? Podríamos rescatar los comportamientos y algo que en personal he leído un poco de forma externa, que como la evolución de la intelectualidad, si me hago entender, Sí, claro. cómo los seres no solamente evolucionan de forma física, sino también de forma intelectual en cuanto a su inteligencia. Esto es algo que Charles Darwin, si bien no lo mencionó él, gracias a su teoría, son cosas que se han podido ir comprobando gracias a la ciencia moderna. ¿Qué más quieres resaltar, Luis? Bueno, por el momento no resaltaría más nada y continuaría de pronto con otras cosas que hemos dado a lo largo del periodo. Pero para eso lo continuaremos luego de un pequeño corte comercial. Ladies and gentlemen, it's the Muppets! Behind the scenes and on the air, Biggie's late night show. The stars and pigs you've never seen before. Y luego de este corte comercial, seguir hablando de este tema, tomando una especie de subtema de la acción, como podrían ser las evidencias de esta misma, ¿no? Las evidencias evolutivas y las adaptaciones de los seres. Luis, quisiera empezar hablando sobre esto un poco. Bueno, sí, claro. Yo la verdad es que con este tema, más que todo, de pronto cosas así supremamente puntuales, quisiera irme a lo más cotidiano, a los ejemplos que uno puede ver en el día a día o cosas que uno puede denotar. Como por ejemplo serían las adaptaciones que han tenido las distintas plantas al nivel de sus hojas, que es la parte más visible o más notable que uno puede encontrar. Por ejemplo, a ver, yo me explico con esto. Las plantas en climas fríos, donde les pega nieve y todo esto, son de una forma puntiaguda, de donde la nieve puede pasar y si queda ahí nieve cuando se descongele, pues puede caer toda el agua. A excepción de, por ejemplo, las plantas aquí en la costa, que podemos encontrar matas de plátano, plantas de plátano, que son una hoja inmensa y son muy muy grandes. Pero esto pues por la adaptación del clima. O distintas adaptaciones en animales, pues como lo serían de pronto aquellas que se han dado con las jirafas. Si recuerdan, en una de las páginas del libro nos hablaban de que las jirafas antes no eran así, y ellas para poder alcanzar su alimento allá en las copas de los árboles, tenían que estirar mucho su cuello y por esto se dio un proceso de adaptabilidad y lograron ser como ahora son, una jirafa que ahora conocemos que sería un animal con un cuello muy muy largo, que es lo que ahora estamos viendo. Pero ¿por qué todo esto? Por el proceso de adaptación. ¿Algo que aportar, Diego? Sí, Luis, y me gustaría tocar el tema incluso un poco todavía más cotidiano, ¿no? Que mucho de animales externos, me gustaría hablar sobre los seres humanos, si te parece bien. Sí, claro. Los seres humanos hay cosas muy evidentes en cuanto a las adaptaciones. Voy a dar un ejemplo, no sé si considerarlo adaptación o evolución. El ejemplo de las muelas del juicio, ¿no? Las muelas del juicio antes eran utilizadas, se dice que en los neandertales hacia atrás, eran utilizadas para masticar alimentos muy duros, muy, muy duros. Por ejemplo, zanahoria con no, que necesitan bastante fuerza para ser masticadas, entonces para esto están las muelas del juicio. Pero hoy en día, como esto del fuego, de cocinar los alimentos, utilizar el agua como una forma de cocinarlos, ha dado paso a que no se necesiten y por lo tanto hoy en día son más un estorbo que una necesidad. Y por eso es que mucha gente se está retirando. Te voy a dar otro ejemplo incluso todavía más evidente. Las personas cómo son físicamente hablando cuando están en diferentes climas.
te pongo un contexto, una persona en Rusia definitivamente no es igual a una persona en Latinoamérica, esto es evidente, por cosas como por ejemplo la altura, puesto que sus órganos literalmente han sido como agrandados para que se puedan adaptar. Por ejemplo, los pulmones, al ser un clima tan frío y la obtención de oxígeno es tan difícil, los pulmones suelen ser más grandes en personas que viven en climas más fríos para poder obtener una mejor recolección de oxígeno. Más las personas en países costeros o países latinoamericanos o en países de mucho calor suelen ser más bajas, con una fisionomía un poco más robusta, ¿no? Que en vez de tener esa capacidad en los pulmones suelen tener capacidades de aguante, por así decirlo, aguante a cambios climáticos bastante constantes. Como el ejemplo de las personas en Colombia, puesto que en Colombia hay una gran diversidad de climas, ambientes, etcétera, 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 vemos que nuestros cuerpos son bastante resistentes a cambios. Puesto que si nos exponemos al sol no notamos una gran presión porque no nos quemamos de forma tan fácil, y al estar en frío muchas personas se suelen adaptar a este tipo de clima en cuanto a su respiración, es decir, no son cambios muy notorios, pero sí muy variados. Y ¿Quieres aportar algunos? yo quería decir que con este tema también se puede evidenciar cuando nos hablaba la profesora del tema de microevolución y macroevolución. Procesos de evolución muy grandes o procesos de evolución algo pequeños, pero sin embargo muy significativos. Por ejemplo, que el cambio en los picos de las aves sea de un pico de pronto más pequeño, más delicado, dispuesto a coger polen de las plantas, a de pronto un pico bastante más robusto, bastante más grande o fuerte para poder moler distintos alimentos. Son pequeños procesos o grandes procesos que se dan en la evolución, pero que son muy necesarios para cada especie y para todo este proceso de adaptación. Sí. Por ejemplo, Algo, también si tomamos, sí, eh, no, algo más que aportar. ok. Quería tomar un punto en estos de la macroevolución, puesto que son cambios que no sé si considerarlos algo súper notorio, que en mi opinión sí, pero son cosas muy puntuales y muy interesantes. Por ejemplo, en la macroevolución se ve mucho la evolución de el ordenamiento o la supervivencia geográfica, ¿no? Cosas como que en especies que viven en lugares muy extensos suelen tener una estabilidad de su población muy notable, más que si hay especies que viven en lugares muy pequeños, su especie o su población son muy variables, es decir, pueden decaer con rapidez o subir con rapidez. Te voy a dar un ejemplo muy clave: las avispas. En una colmena de avispas suelen morir y nacer a la vez muchas especies o muchas crías a la vez, puesto que al ser poblaciones bastante compactas, el trabajo es también muy duro y su tiempo de vida, su mortandad no es alta. De hecho, mueren, si no estoy mal, a partir de entre la primera semana y el primer mes. Son los que suelen durar. Más un ejemplo muy notorio: los seres humanos. Los seres humanos, al vivir en lugares muy extensos, territorios muy extensos, continentes, al llegar a abarcar cientos de miles de kilómetros, tenemos una población que va en crecimiento cada día. Ojo, esto también puede ser peligroso, puesto que si el lugar es bastante extenso y el crecimiento aún así no se va a regular, puede llevar una sobrepoblación supermasiva. Y si su tasa de mortandad, es decir, su mortalidad en la especie, es muy alta, como es el de los seres humanos, puede ser muy difícil acabar con una sobrepoblación. Aquí yo cerraría mi participación. No sé si quisieras aportar algo más. Bueno, yo diría que por mi parte es todo y quisiera dar muchísimas gracias a todos aquellos que nos escucharon, nos prestaron atención.